con ustedes compartir la palabra de Dios, la palabra que permanece para siempre y es eterna. Es una palabra de aliento para nuestras vidas. Y quiero compartir con ustedes un pasaje de las Escrituras que se encuentra ahí en Juan 19, del 25 al 27. Dice la Escritura: estaban junto a la cruz de Jesús su madre y la hermana de su madre, María, mujer de Cleofas, y María Magdalena. Cuando vio Jesús a su madre y al discípulo a quien él amaba, que estaba presente, dijo a su madre: mujer, he aquí tu hijo. Después dijo al discípulo: he aquí tu madre. Y desde aquella hora el discípulo la recibió en su casa. Este discípulo era Juan. ¿Qué título podemos ponerle a este mensaje? ¿Cómo ser miembro de la familia de Dios? Vemos acá a Jesús en la cruz, estaba muriendo, pero él tenía una gran preocupación, que era por su madre, pero también estaba su discípulo amado, Juan. ¿Y cuál es el encargo que Jesús le hace? Le dijo al discípulo: he aquí tu madre. Y desde aquella hora el discípulo lo recibió en su casa. En medio de gran agonía en la cruz, Jesús se preocupaba por el cuidado de los demás. Por medio de lo que estamos viviendo en todo este mundo, Dios está preocupado por cada una de las personas. Y acá dice que Jesús confió el cuidado de su madre a su amigo, el más cercano, a Juan, el discípulo. Esa era la gran preocupación de Jesús en ese instante en la cruz. Pero hablemos de nuestras familias. Las familias son muy importantes. Todos sabemos lo importante que es criarse en una buena familia. Los genes que heredamos, el amor, los valores que nos enseñan nuestros padres, y todos estos dan como resultado el tipo de familia a la cual pertenecemos. En nuestra familia se nos enseñan los buenos modales, las costumbres, las responsabilidades, el amor al prójimo, el amor a los seres queridos. Es sorprendente saber que aún que Dios es el creador de todos los seres humanos, no es el padre de todos. Esa relación solo es posible a través de la adopción. Los millones que viven en este planeta Tierra, más de 7.000 billones de personas que viven en esta Tierra, son creación de Dios. Todos somos creación de Dios, pero no todos somos hijos de Dios. Y yo quiero ayudarte a meditar en esta hora si tú eres un hijo de Dios y no tan solo la creación. Para llegar a ser hijo de Dios, nosotros tenemos que adoptar la adopción de hijo, ser adoptados por Jesucristo. Toda esta humanidad es creada por Dios. De los más infinitos rincones de la tierra, todos hemos sido creados. Pero ¿qué pasa con esta humanidad? La gente se preocupa y ve la violencia, la muerte, ve los desastres, ve todo lo malo de este mundo. Ve cómo la gente se odia, se guarda rencor y sobre todo se destruye. ¿Por qué pasa eso? Porque la gran mayoría de esta humanidad está viviendo bajo el dominio de Satanás. Satanás es el ángel caído, Satanás es el diablo, que él se arrancó de los cielos. Él le servía a Dios, pero él se arrancó. Quiso ser como Dios. Y en esa escapatoria, ¿qué hace Satanás? Él quiere formar un dominio que gobierna en este mundo. Al mirar, Adán fue creado originalmente a la imagen de Dios. Dios creó a Adán y Eva en el paraíso y lo leemos en Génesis capítulo 1. Y dicen que fueron creados a imágenes de Dios. Dijo que su creación era buena, muy buena. Y Adán fue llamado hijo de Dios. Así era la relación que tenía Adán con Dios, hijo de Dios. Y cuando Dios terminó el sexto día de crear la creación, vio que todo eso era bueno. Y ahí estaba Adán. El séptimo día, el día séptimo, descansó. Y Adán, como hijo de Dios, fue una creación extraordinaria.
Dice la Biblia en Génesis 1:31, y vio Dios todo lo que había hecho, y aquí que era bueno en gran manera, y fue la tarde y la mañana del día sexto. Ahí Dios creó al hombre y a la mujer. Dice que era todo bueno, todo a la perfección. Hijo de Nos, hijo de Set, hijo de Adán, hijo de Dios. Dice la palabra de Dios en Lucas. Todos nosotros venimos de esa genealogía. Si nosotros miramos hacia atrás, vamos a ver que Adán tuvo dos hijos, Caín y Abel. Caín mató a Abel. Después nació Enoc, después nació Set. Y así llegamos hasta Dios. Pero ¿qué pasó en todo ese trayecto? Uno de los diseños era que esta generación, la Adán, fuera sus descendientes, que dominaran toda la tierra. Ese era el propósito de Dios. Esa era la bendición que Dios tenía sobre Adán y sobre toda la generación que venían por delante, porque era la generación de Dios, criada a imagen y semejanza de Dios. Dice la Biblia en el capítulo 1 de Génesis, verso 21, entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias y en toda la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Dios, al poner al hombre sobre la tierra, le dio autoridad y libertad sobre todas las cosas. No lo hizo un robot, no lo hizo una máquina, le dio libre albedrío. Es como en esta hora. Tú en esta hora puedes ser parte de la familia de Dios porque un día aceptaste a Jesucristo como Señor y Salvador, o simplemente eres creación de Dios y no has recibido a Jesús como Señor y Salvador. Pero Dios le entrega toda la autoridad del mundo sobre los animales, sobre la tierra, sobre las aves, sobre los peces, a Adán, ahí en el paraíso. Sin embargo, Satanás tentó a Adán y a Eva en el Edén, y el hombre y la mujer desobedecieron a Dios e hicieron caso a Satanás, un ángel caído que se había revelado del cielo. Ellos en el paraíso tenían, en el Edén tenían absolutamente todo, dominio sobre todo, tenían eternidad, conocían solamente el bien, no conocían el pecado. Pero Satanás, que se rebeló contra Dios en los cielos, vino a tentar a Adán y Eva, se rebeló a los designios de Dios. Dice la Escritura en el libro del Antiguo Testamento, mediante un acto de rebelión, Adán y Eva escogieron servir a ellos mismos, a Satanás, en lugar de servir a Dios. Tomaron su propia decisión. Dios le dijo, no pequen, no coman de ese árbol. Pero ellos, al caer en la tentación, tomaron su propia decisión de amarse a sí mismos y hacer su propia voluntad y no la voluntad de Dios. Entonces el pecado entró en la raza humana y le dio al diablo control sobre la humanidad. Como resultado, todas las personas que nacen son súbditos del reino de Satanás, porque todos nacen en pecado. Cuando Adán y Eva pecaron, toda la autoridad que Dios le había pasado sobre todo el señorío que Dios le había dado a Adán se lo entregó a Satanás. Y Satanás tomó dominio de toda la humanidad, de todas las personas que viven bajo este mundo. Están bajo el dominio de Satanás. Entonces, ¿qué hace Satanás? ¿Cuál es su naturaleza de este ángel caído? La naturaleza de Adán dejó reflejar plenamente el carácter de Dios. Adán fue creado para mostrar al mundo la naturaleza de Dios, el amor, la misericordia, la bondad, la paz, el consuelo. Eso es lo que tenía que ser Adán. En gran medida, ahora nosotros reflejamos el carácter de Satanás, que se opone totalmente a la naturaleza de Dios. La naturaleza de Dios era una naturaleza de amor,
de esperanza, una naturaleza justa sobre la humanidad. Como resultado de la naturaleza caída de los descendientes de Adán, es tan diferente a la naturaleza de Dios. Y acá podemos hacer dos comparaciones. ¿Cómo es la naturaleza de Dios con la naturaleza de Adán? Jesús se refirió al hombre caído como hijos del maligno, hijos de Satanás. El campo es el mundo, la buena semilla son los hijos del reino y la cizaña son los hijos del malo, dice Mateo 13:38. Nosotros nos encontramos en esa encrucijada, que están los hijos de Dios que han aceptado a Jesucristo como su Señor y Salvador, y toda la creación que está bajo el dominio de Satanás, que rechazan el carácter y la obra de Dios. Gracias a Dios que esta horrible y trágica historia no termina así. Jesús hizo posible que fuésemos adoptados de nuevo en el amor de Dios. Jesús es el camino para llegar a Dios. Y para poder llegar, nosotros debemos ser adoptados como hijos de Dios. No solamente ser la creación de Dios, sino ser adoptados por Él. Gracias solamente a Jesucristo podemos escoger seguir bajo el dominio de Satanás o entrar en el reino de Dios. Ahí está el libre albedrío. Tú eliges creerle a Dios o creerle al diablo. Tú eliges ir a la vida eterna, a estar con Dios, o aceptar lo que el diablo te ofrece e irte simplemente al infierno. Nosotros tenemos libre albedrío, nosotros elegimos, tenemos esa libertad que Dios nos dio a cada uno de nosotros. Podemos hacer la comparación de dos padres. Se puede comparar el carácter de Dios con el carácter de Satanás. Y vamos a hacer unas comparaciones para que tú te des cuenta cómo es Dios y cómo es Satanás. Cada padre trata a sus hijos, y al decir que Dios es superior infinitamente a Satanás, que es el ángel caído, sobre todas las cosas tú tienes que pensar que Dios es superior a Satanás. Dios es la perfección y Él tiene un carácter que no ha cambiado. La Biblia dice que Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por siempre. Dice las Escrituras, ahí en el capítulo 8 de Lucas, versículo 26-30, habla la historia del endemoniado gadareno. Y dice así la Biblia: y arribaron a la tierra de los gadarenos, que está en la ribera opuesta a Galilea. Al llegar a la tierra, a su encuentro vino un hombre de la ciudad, endemoniado desde hacía mucho tiempo, y no vestía ropa, y moraba en casa, sino en los sepulcros. Este, al ver a Jesús, lanzó un gran grito, y postrándose a sus pies, exclamó a gran voz: ¿qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te ruego que no me atormentes. Porque mandaba al espíritu inmundo que saliese del hombre, pues hacía mucho tiempo que se había apoderado de él, y le atacaba con cadenas y grillos, pero rompiendo las cadenas, era impedido por el demonio y llevado al desierto. Y le preguntó Jesús diciendo: ¿cómo te llamas? Y él le dijo: Legión, porque muchos demonios habían entrado en él. Así es como el diablo tenía atrapado a este endemoniado de Gadara. Pero Jesús vino a darle libertad. Como oíste, como caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana, cortado fuiste de la tierra, tú que debilitas a las naciones. Isaías hace un relato para que tú te des cuenta. En Isaías 14 hace un relato de cómo era Satanás, de su posición que él tenía en el cielo y cómo vino a destruir toda esta humanidad. Y dice Isaías: ¿cómo caíste del cielo, lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitas a las naciones.
La Biblia dice que Satanás es el ángel caído del cielo. Tú que decías en tu corazón, subiré al cielo y en lo alto junto a las estrellas de Dios levantaré mi trono y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte, sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. Mas tú derribado eres hasta el Seol, a los lados del abismo. En un momento donde la historia, Satanás se rebeló contra Dios. Y aquí Isaías le dice que este ángel era el lucero de la mañana, aquel que se presentaba delante de Dios para alabarlo, para cantarle, para entregarle sus respetos. Pero un día quiso rebelarse y se rebeló contra Dios. Quiso ser como Dios, quiso subir hasta lo más alto, y él se arrancó del cielo con las 3/4 partes de los ángeles. Y eso es lo que domina este mundo. El príncipe de la potestad del aire, el que gobierna este mundo en que vivimos. Por eso hay muertes, hay guerra, hay violencia, hay odio. Ese es el carácter de este mundo. Pero yo te quiero hacer la comparación de los dos caracteres que existen. En primer lugar, Dios te ama tal como tú eres. A lo mejor tú un día estuviste cerca de los caminos de Dios y te alejaste, o escuchaste de Dios y no quisiste hacer caso de la palabra de Dios, pero sabes que el amor que Dios tiene para ti no ha cambiado. Y muchas veces tú has escuchado en diferentes lugares o te ha llegado un mensaje y dice: porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que no crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Así es el amor de Dios. Es un amor 100% que no ha cambiado. Él te ama. ¿Y qué hace Satanás? Satanás te odia. ¿Ves la gran diferencia? Odia como tú eres. Odia porque tú eres creación de Dios. Él te odia porque Dios te creó a ti. ¿Qué hace Jesús? Dios siempre será fiel. Nunca te dejará ni te abandonará. Siempre. Aunque estés ahí en el pozo cenagoso, estés en el lugar más profundo de tu desesperación, de tu enfermedad, de tu problema, si tú clamas a Dios, Dios te va a levantar. Porque así es Dios. Jesús dice: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo haré descansar. Tomad mi yugo, que ligera es mi carga. Siempre el Señor está atento a recibirte a ti. Pero en cambio Satanás será infiel y te abandonará. ¿Cuántas cosas a lo mejor Satanás te ha ofrecido, pero te falló y te abandonó? Dios te revelará la verdad y quitará tu ceguera. Te abrirá tu entendimiento. La verdad te hará libre, dice la Escritura. La verdad está en la palabra de Dios que no miente. Sécase la hierba, marchítase la flor, mas la palabra de Dios permanece para siempre. ¿Cuántos años está esta palabra esperando por ti para que tú le entregues tu corazón? Dios te revelará la verdad. Pero para que tú entiendas la verdad, tú tienes que tener a Jesucristo en tu corazón, tienes que recibirlo como Señor y Salvador. Y quitará tu ceguera, abrirá tus ojos. En cambio Satanás te engañará y te conducirá a la mentira. Satanás es el padre del engaño, el padre de la mentira. ¿Qué hace Dios como padre? Dios te libera. Te libera del pecado, de la esclavitud, de la tristeza, de la angustia. Satanás te esclaviza. ¿En cuántas cosas a lo mejor estás esclavizada en tu corazón, en tu mente? Y vives pensando en eso y aún a lo mejor no puedes dormir en ese peso que hay en tu corazón. En cambio Jesús dice: en paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú me haces vivir confiado. Satanás tiene a esta humanidad bajo su dominio, bajo el odio, bajo el rencor, bajo el egoísmo. ¿Qué hace Dios? Dios te perdona y Dios te defenderá.
Él lucha por ti. Dice Jeremías, mas Jehová está conmigo como poderoso gigante. Por tanto, los que me persiguen tropezarán, serán avergonzados en gran manera y no prosperarán. Ese es el gigante que tenemos nosotros, que es nuestro Dios, que pelea por nosotros. ¿Qué hace Satanás? Satanás te calumnia y te acusa. Él es el acusador. El libro de Apocalipsis dice que Satanás, el que acusa a los hijos de Dios de día y noche, él te acusa, te tienta y después te acusa. Entonces ahí podemos ver el carácter de Dios, su amor, su fidelidad, que permanece para siempre. Y todo lo contrario por Satanás. Entonces yo quiero hacerte esta invitación, que tú puedas aceptar esa a ser adoptados por Dios, ser parte de la familia de Dios. Pero ¿cuáles son los beneficios? Porque nosotros como seres humanos siempre preguntamos ¿qué beneficios voy a tener? ¿Qué beneficios voy a tener de ser hijo de Dios? Podemos convertirnos en hijo de Dios y entrar en la familia de Dios por medio de la experiencia de un nuevo nacimiento. Un nuevo nacimiento. Eso es lo que quiere Dios, que tú puedas nacer espiritualmente, porque nuestra relación con Dios es una relación espiritual, no es una relación carnal. Entonces necesitamos tener un nuevo nacimiento, y entonces, mediante la adopción, disfrutamos del infinito cuidado amoroso de nuestro Padre Celestial. Dios, cuando somos parte de Dios, Dios nos coloca un escudo sobre nosotros. Dice la Escritura, caerán 1000 y 10.000 a tu diestra, más a ti no llegará. La palabra de Dios dice que el ángel de Jehová acampa alrededor de los que lo temen y los defiende. O sea, Dios está preocupado cada día de sus hijos. Cuando yo soy hijo de Dios, no cuando yo soy creación. El mundo es creación, los habitantes de este mundo son creación, pero Dios quiere adoptarte como hijo de Dios, y para eso quiere que tú puedas nacer espiritualmente de nuevo. Dice el libro de Juan en el capítulo 1, versos 12 y 13. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. ¿Cuál es la invitación? A recibir a Jesús en tu corazón. Y Juan lo dice, más a todos los que recibieron, a los que creen en su nombre. Tú tienes que creer en el nombre de Jesús. ¿Por qué es tan importante creer en el nombre de Jesús? Porque fue Él el que murió en la cruz, no hay nadie más. Ningún ídolo de este mundo, ninguna persona importante de este mundo, ningún artista, ningún famoso ha muerto en la cruz por ti. Solamente Jesucristo fue el que murió por ti, llevando todos tus pecados. Antes que naciéramos nosotros, Dios murió por amor, por mi vida y por ti. Y Él te dice que tú puedas creer en Él, y les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Cuando tú creas en Jesucristo como tu Señor y Salvador, pasas a ser parte de la familia de Dios, y además Dios te da un poder, te da una autoridad de ser hijo de Dios. La Biblia dice que nos hizo poco menor que los ángeles, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Dios es el que te está llamando, y la invitación es para todo el mundo. Donde tú estés en esta hora escuchándole, la invitación es para ti. Dios es el que está llamando a que tú seas un hijo de Dios, que si aceptes la adopción que Dios quiere darte a ti. A lo mejor estás lejos, pero Dios te quiere volver a sus caminos. ¿Qué significa nacer de nuevo? La Biblia dice que usted estaba muerto en su relación con Dios debido al pecado. Desde el momento en que Adán y Eva pecaron, esa relación con Dios se rompió. Ya Dios no se volvió a comunicar con el ser humano, se rompió. Hasta que Jesucristo vino a morir por la humanidad en la cruz. Y Él os dio vida a vosotros.
cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, y aun estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos, dice Efesios capítulo 2, versículo del 1 al 5. Antes de tener a Cristo en nuestra vida, estábamos muertos. Estábamos lejos de Dios. Eran otros tiempos. Vivíamos como este mundo. No, si ya tendré tiempo para Dios. El día de mañana solamente le pertenece a Dios. La Biblia dice que cada día tiene su propio afán. ¿Cuántos planes nos tendríamos para este año? Y todos nosotros estamos en las casas. Porque Dios quiere rescatarte a ti de tu vana manera de vivir. ¿Por qué el mundo vive así? Porque Satanás es el que gobierna a esta raza humana, en los cuales anduviste en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Tú puedes ser un hijo y ser parte de la familia de Dios y ser obediente, o puedes ser parte de la familia de Satanás y ser desobedientes. El ser humano por naturaleza es desobediente, siempre quiere hacer lo que se le ocurre, lo que se le da la gana. Pero Dios te está llamando a la obediencia. Antes vivíamos así, pero Dios nos ha llamado a ser sus hijos. Y éramos por naturaleza hijos de ira. El ser humano se enoja por todo. Pero cuando tú vienes a Jesús, su Espíritu Santo viene a tu vida, Dios pone los frutos de su Espíritu y trae paz a tu corazón. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó. Así es la misericordia de Dios. Si tú hoy día estás con vida, solamente es por la misericordia de Dios. Dice la Escritura, nuevas son sus misericordias cada día. Y si hoy día estamos con vida, solamente es por la misericordia de Dios. Tú no sabes si mañana vas a estar con vida. Pero así es el amor de Dios con que nos amó. Nosotros estábamos muertos, pero dice la palabra que Él nos dio vida juntamente con Cristo. Y por gracia sois salvos. La salvación es un regalo de Dios. Cuando invitas a Jesús a tu corazón, el Espíritu Santo literalmente entra en tu ser. Por eso es tan importante esa relación que tú tienes que tener con Jesucristo, invitarlo. Sabemos que hemos pecado, pedirle perdón a Dios, reconocer que Jesucristo murió en la cruz por nosotros, dejarlo entrar en nuestro corazón. Apocalipsis 3:20 dice, he aquí yo estoy a la puerta y llamo, y si alguno abre la puerta, yo abriré. Si alguno abre la puerta, yo entraré y seré con él, y él conmigo. La única puerta que tiene el ser humano para abrir es su corazón. A lo mejor tu corazón está como piedra, está duro, pero Dios en esta hora te quiere hablar para que tú lo puedas dejar entrar. Y cuando yo dejo entrar a Dios, a Jesús en mi vida, el Espíritu Santo literalmente viene, abre mi entendimiento, me da palabras para orar, para cantar, abre mi entendimiento para leer la Escritura. A lo mejor tú tienes una Biblia abierta como esta en tu casa, seguramente en el Salmo 91, pero eso no te da paz, no te da tranquilidad, porque no tienes a Cristo en tu corazón. Estás preocupado por todo lo que pasa a tu alrededor. Si tú murieras en este instante, en este día, ¿dónde te irías? ¿Estás seguro que te irías al cielo un 100%? ¿O no sabes? Para Dios dice que tú sí seas sí y que tú no sea no. ¿Tú eres de Dios o no eres de Dios? No es un estado intermedio, no es un 50%, no. Él te está haciendo la invitación. Dice 1 Corintios 6:9,
¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestro? Cuando Cristo y el Espíritu Santo vienen a tu vida, ya tú eres templo del Espíritu Santo. Él abre tu entendimiento, Él te pasa de muerte a vida eterna. Más a todos los que recibieron, decía la palabra recién, les dio potestad de ser llamados hijos de Dios. Su Espíritu ha sido enviado en su relación con Dios, porque ha sido regenerado, lo cual es impartición de la vida de Dios y el carácter divino. Cuando Dios viene a nuestra vida, solo pasamos a tener el carácter de Dios y pasamos a tener la vida eterna, el carácter divino. Por eso nuestra vida va en transformación, por eso hay un cambio en nosotros. Dios le dice a Nicodemo, en Juan capítulo 3, Nicodemo, tú tienes que nacer de nuevo. Tienes que nacer de nuevo. ¿A cuántos de nosotros Dios nos dice en esta hora que volvamos a la familia de Dios, que aceptemos la adopción que Dios nos está dando y podamos ser nuevas personas? Pero cuando se manifestó la bondad de Dios, nuestro Salvador, y su amor para con los hombres, nos salvó, no por obra de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Somos hijos de Dios solamente por la bondad de Dios nuestro Salvador y su gran amor que Él tiene. Él está con los brazos abiertos esperándote. En el Antiguo Testamento dice la palabra de Dios que Dios nos llamó con lazos de amor. ¿Qué esperas para ser un hijo de Dios? No te quedes solamente en la creación, sino acepta la invitación de Dios a ser un hijo de Él. ¿Cómo llegar a ser adoptados? ¿Has sido adoptado en la familia de Dios? Tú debes preguntarte, ¿he sido adoptado en la familia de Dios? ¿Realmente soy un hijo de Dios? Sabiendo que todo lo que Él tiene preparado para usted como miembro de la familia, ¿te imaginas todo lo que Dios tiene para ti ahora y en la eternidad? Cuando yo recibo a Jesucristo como mi Señor Salvador, mi nombre está escrito en los cielos. He pasado de muerte a vida eterna. Ya estoy disfrutando de la eternidad. Es cierto que un día vamos a morir, pero vamos a resucitar para vida y vida eterna. Pero si todo solamente eres creación, un día vas a morir, pero vas a resucitar para juicio y condenación eterna, porque en esta tierra tú no has querido ser adoptado por Jesucristo como Señor y Salvador. Las relaciones y recompensas que experimentamos como hijos de Dios van mucho más allá de lo que tú te puedes imaginar o pensar o conocer. Dios tiene grandes maravillas para nosotros. Aún en los momentos más difíciles, Dios siempre tiene una salida para nosotros, siempre tiene una bendición. Pero si tú rehusas ser hijo de Dios y quieres permanecer como hijo de la generación caída, de la raza caída, junto a Satanás, serán más dolorosas de lo que te va a pasar y lo que te imaginas. El Nuevo Testamento, una de las cosas que más habla es sobre el infierno, preparado para el diablo y sus ángeles y para todos los que creen en él. Tienes la opción de ir al cielo, ser hijo de Dios, o tienes la opción de seguir como estás, lejos de la familia de Dios. Dios, tu creador, te espera para que seas parte de su familia espiritual y tengas vida eterna junto a Dios en la eternidad. Eso es lo que quiere Dios. Por eso la invitación: acepta ser parte de la familia de Dios y Dios va a comenzar una obra en nosotros. Finalmente, dice la Escritura, el que comenzó la buena obra en uno, la va a perfeccionar. Yo te invito a que tú puedas aceptar esta preocupación que tiene Dios hacia ti, de que tú seas realmente un hijo de Dios y no solamente una creación. Tal como tú eres, Dios te está llamando. No esperes el día de mañana. El día de mañana le pertenece a Dios. Voy a orar por ti en esta hora.
para que tú puedas entregarle tu corazón a Cristo y puedas ser parte de la familia de Dios. Dios amado, en esta hora he leído tu palabra que es fiel y verdadera, que no ha cambiado. Yo oro por todos los que no han visto a través del Facebook, todos aquellos que han escuchado tu palabra, para que en el nombre de Jesús tú tengas misericordia. Toca los corazones, transforma las vidas. Señor, ten misericordia de esta humanidad. Te pido perdón, Señor, por los pecados de todos nosotros. Y te ruego que tu amor toque los corazones en esta hora y esos corazones sean abiertos para recibirte a ti como Señor y Salvador. Bendecimos, Señor, a los habitantes de nuestra ciudad, de nuestro país, y oramos por este mundo, Señor, donde vivimos, para que tú también toques los corazones de todos aquellos que han escuchado tu palabra. Nos bendecimos, mi Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Que Dios te bendiga. Confiamos que estás en oración con nosotros, que cada día tú puedas estar orando y clamando por todos los que están en necesidad. Que la paz del Señor sea contigo. Dios te bendiga.